He estado compartiendo con ustedes parábolas y les decía hace 8 días, son historias que Jesús usó para contar una enseñanza, dejar un aprendizaje. Y el día de hoy vamos a ver una parábola que es muy conocida, no solo en el mundo cristiano, sino a nivel global. Y esta historia fue real y que aún en nuestros días la vivimos. Y Jesús está en medio de personas yo puedo imaginarme al Señor Jesús en la calle, y la Biblia nos pone detalles de este encuentro, porque nos dice que se acercó un grupo de personas para tentarle, para, como decimos vulgarmente, ponerle un 4. Pero no sabían quién era él, ¿verdad? Porque si no, no lo hubieran hecho. Así que, amados, prepara tu corazón. Señor, habla nuestro corazón, habla nuestra vida, y que seas tú tocando nuestro espíritu con tu espíritu, y que el día de hoy, Señor, podamos hacer cada día cambios en nuestra vida y parecernos más a ti. En el nombre de Cristo, amén. Y se trata sobre la parábola del buen samaritano. Y dice, vamos a la Biblia, en Lucas 10, versículo 25. Vamos a leer hasta el 29. Y dice la Biblia: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. ¿Cómo le dijo? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, Jesús le responde y dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y así titulé esta plática: ¿quién es mi prójimo? Amados, hoy más que nunca y hoy en día estamos viviendo situaciones muy fuertes, muy difíciles, no solo en nuestro país, sino ahora hasta en nuestra ciudad. Con estas lluvias ha habido inundaciones, ha habido accidentes, muertes, y nos damos cuenta que cada día se va acercando más a nosotros, a nuestro entorno, las situaciones que se están viviendo a nivel mundial. Pero también se ha intensificado entre el ser humano una indiferencia, una insensibilidad por las cosas que están pasando afuera, por las situaciones que están viviendo, y que vamos nosotros caminando y muchas veces sin poner atención o tener cuidado por aquellos que pasan junto a nosotros o están con nosotros. Y estamos cayendo en emociones y sentimientos muy peligrosos. Y tú me puedes decir cuál es el antónimo del amor. ¿Cuál es el antónimo? O sea, lo contrario del amor. ¿Cuál es lo contrario del amor? El odio. E inmediatamente se nos viene el odio, la indiferencia. ¿Sí o no? Y esto viene y está cayendo en todas las personas. Ya hay más odio, más egoísmo, más indiferencia. Ay, que pues le pasó a él, ni modo, quién sabe, hasta decimos algo habrá hecho porque por algo le pasó.
y tratamos más o menos de justificarnos y de seguir adelante. Hoy más que nunca el ser humano se está centrando en sí mismo, en cómo estoy, quién me habla, quién me ama, qué necesito, ¿sí? Y nos vamos encerrando cada vez más en nosotros mismos y en nuestras necesidades. Y esto es algo que vemos cumbres, ahorita se me vino a la cabeza, vemos cumbres que hacen los países para poder solucionar las guerras, pero vemos que se reúnen, pero no hay soluciones, no hay respuestas. Y vemos y hacen mucha publicidad que se van a reunir y asociaciones y wow, y decimos, ahora sí. Y vemos que la violencia, la inseguridad y todo lo que nosotros conocemos, no pasa nada. Y vemos aquí a Jesús con un hombre que sabía toda la ley. Un hombre que era porque así lo vemos, un profesional religioso. No era un simple religioso, era un profesional religioso de su tiempo. Era un doctor de la ley, así que él tenía todo el conocimiento de la ley, sabía recitar la Torá. Pero se acerca a Jesús con el fin y el propósito, nos los dice la Biblia, ¿de qué? ¿Ya se les olvidó? De probarlo, de tentarlo, a ver qué responde. Quiero que de tu boca caiga algo indebido para poder acusarte. Y ese hombre lo hizo con esta intención. ¿Tú crees que Jesús no sabía la intención de este hombre? Pues claro que sí. Pero Jesús, de verdad, con esa autoridad y ese poder, esa sabiduría, estaba ahí con ellos en esta plática. Y en el versículo 25 nos dice algo importante. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? En primer lugar, la vida eterna no se hereda. No es ¿qué es una herencia? Algo que mis padres hicieron, trabajaron, se esforzaron y que yo por niño hermoso me lo merecí. Esa es herencia. Pero quiero decirte que tú eres ese niño hermoso y encantador que también recibió una herencia de nuestro Padre Celestial. ¿Sí o no? Recibimos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. ¿Sí o no? Pero esa herencia fue una decisión propia. Porque la Biblia nos dice en Juan 1, versículo 11 y 12. Y esto es importante porque es un acto que está en la Biblia, que nos llama a hacerlo, pero que el mismo Señor Jesús nos dice, por esa razón tú eres mi hijo. Y al ser mi hijo, pues tú tienes todos los beneficios que tenemos por ser sus hijos. Y la Biblia dice, en versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, recibir a los que creen en su nombre, les da autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y con con este comentario yo quiero decirte, si nuestro Padre ya hizo todo por nosotros, tú y yo tenemos una gran herencia, y esto nos encanta que nos los digan, porque así es, y es real. Fue una elección que por medio de la fe tú lo hiciste, abriste tu corazón y declaraste que Jesús es el Señor. Ahora, fíjate bien la respuesta de Jesús. Ya entendimos, la vida eterna no se hereda y no tengo que hacer
Dilo con firmeza. No tengo que hacer nada. Simplemente reconocer mi condición, abrir mis labios y aceptar a Jesús. ¿Sí o no? Porque lo dice la Biblia. Ahora, mira lo que dice el versículo 26. Jesús le vuelve a contestar, pero ahora con otras dos preguntas. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Y esto es algo importante. Y quisiera que me pusieras el pensamiento que te pedí, por favor. Que dice, mira, tú y yo podemos leer lo mismo, pero tú le vas a dar una interpretación como tú crees. Ese hombre conocía la Biblia, conocía la Torah, la recitaba, es más, se la recita al Señor al ratito. Y lo vemos. Pero algo que tú y yo tenemos que entender, cómo la estás interpretando. Al decirle a Jesús, ¿cómo lees? Y es porque no es porque no supiera leer, sino cómo la entiendes, cómo la interpretas. Y mira cuál fue la respuesta de este hombre. Y se la recita, versículo 27, todos juntos. Aquel respondiendo dijo, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, salía en automático, me la sé. Si tú me querías pensar o creer que yo no me la sabía, me la sé. Y Jesús le responde, bien has respondido, haz esto y vivirá. Ahora, yo quiero hacerte esta pregunta y que tú la tomes y tú puedas decir en tu corazón, ¿tú cómo lees esta palabra? Jesús le hizo esta pregunta a este hombre. Ahora yo te la hago a ti. ¿Tú cómo lees lo que acabamos de leer? Amar al Señor tu Dios. Y dice, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tú cómo la lees? ¿Cómo la interpretas? Amados, como tú la interpretes, vas a tener el conocimiento completo de la palabra de Dios. Pero algo que Jesús quiere enseñarnos hoy es cómo lo aplicas, cómo lo vives. Si tú hablas de paz y que tenemos que vivir en paz, ¿practicas la paz? Si estás hablando y compartes y sabes textos y lees la palabra del amor de Dios, ¿lo estás aplicando? Esa es la respuesta que Jesús quiere hacerle entender a este doctor de la palabra. ¿Tú cómo la lees? Es la interpretación que le tenemos que dar tú y yo a lo que Dios quiere que tú y yo hagamos todos los días. ¿Cómo lo aplicas? Amados, la ley nos muestra a todos nosotros la necesidad de salvación. Significa que en la ley de Dios encontramos principios eternos. Pero vean el versículo 27. ¿Cuál es la base de esta ley que Dios le estaba diciendo a este hombre? Vean, ¿cuál es la base de este pasaje? Díganme. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con tu mente a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es la base? El amor. Ahí está la base de todo lo que de la ley. Ahí la cubre toda. ¿Quieres conocer a Dios? Ámalo con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y a la persona que tienes a un lado, que la puedes tocar, que puedes hablar con ella y ver sus necesidades, ver también sus
sus cualidades. Esa es la persona que Dios tal vez te ponga para que puedas tú mostrar el amor que tienes hacia Dios, hacia la persona que tienes al lado. ¿Estás conmigo? No es solamente el conocimiento, sino es la experiencia de practicar el amor de Dios. No es solo de llenarte de la Biblia, sino es de caminar sobre la palabra de Dios todos los días. Eso es lo importante. Esa es salvación. Ese es el fruto de un verdadero hijo de Dios, que no solamente la recita, sino que la vive todos los días. Esa es la base del cristianismo. Es la base, es lo que Jesús vino a predicar. ¿Estás conmigo? Versículo 28. La respuesta de Jesús a todo lo que acaba de leer. Y dice: bien has respondido. ¿Haz esto? Otra vez, todos juntos, por favor. Aplica el conocimiento y tendrás vida. Aplica lo que has aprendido y entonces vivirás. Y ya que tu salvación fue por gracia, fue un regalo de Jesucristo, pero también la ley tiene la cualidad de mostrarnos una realidad que estamos viviendo todos los días. Y es aquí donde tú y yo tenemos que abrir nuestro corazón, despojar de nuestro egoísmo y poder ir más allá, amados, de hacer algo más por aquel que sufre, por aquel que está esperando hasta por una palabra, hasta por un toque en su espalda. Hoy se está viviendo un tiempo de soledad terrible, donde la gente necesita ser abrazada. ¿Quiénes han sentido esa necesidad de ser abrazados? Yo sí. Y me encanta que me abracen. ¿Cuánto te costó ese abrazo? ¿Cuánto? No se trata solo de dinero, sino de darnos nosotros. Y a eso quiero ir, a eso quiero seguir. Mira lo que dice Santiago 2:1. Santiago 2:1. Todos juntos, por favor. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea. No te oí con esas ganas de leer. Otra vez. Ya, ahora sí. Ya cayó el 20. Mateo 19:17. Mira lo que dice en la palabra de Dios. Mateo 19:17. Y mira, este pasaje, te voy a leer el 16, porque aquí hay otro hombre, que ya tenía la vida hecha, tenía todo bien organizado, no tenía ningún problema, pero se acerca a Jesús y le dice en el 16, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Sí se dan cuenta en estos dos ejemplos? ¿Cuál es su preocupación de estas dos personas, del intérprete de la ley y del joven rico? ¿Cuál? ¿Qué tengo que hacer? Obras. ¿Qué tengo que hacer? Quiero ganármela.
quiero ganarme la vida eterna. Ay, pórtate bien. Muchos, tristemente, se engañan diciendo, ay, es que ya se murió, pero era tan bueno que yo creo que pasó de panzazo al cielo. Es que se portaba bien, porque ya de muertos salen tantos atributos y tantas cualidades. Y así decimos. Y estos dos hombres estaban en la misma situación. ¿Qué tengo que hacer para tener la vida? Y el otro decía para heredar, ni siquiera para merecer, sino para heredar. Ándale, chulo. Y este dice para tener. ¿Cuál es la respuesta de Jesús al hombre rico? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Sí te das cuenta cómo Jesús cuestionaba a la gente? ¿Ya se dieron cuenta que todo lo que estamos predicando son preguntas que Jesús hacía y que quería una respuesta? Y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Amarás, todos juntos. Y al que tienes al lado, práctica. Tienes el conocimiento, pero ahora tengo que caminar en esa verdad. ¿Qué me está ofreciendo Jesús si yo hago esto? Transformación. Tu corazón, tu vida, tu mente tiene que ser transformada, tiene que ser renovada para poder entender, para poder amar, para obtener misericordia hacia aquellos que aún no te aman. Y vean el versículo 29, queriendo él justificarse, queriendo él salir por la tangente. Este hombre quiere salir y ha de ver a alguien que no. Y dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús no le responde directamente, sino va a contarle una historia. Y como te dije al principio, esta historia se cree que fue real, que fue verídica. Y dice esta historia del versículo 30 al 33. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué pasó? Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó. Pero ve el versículo 33, me encanta cuando hay estos peros. Pero aquí dice, pero, repite conmigo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo. Tres personajes que caminaron en el mismo lugar, tres personajes con los dos primeros profesionales religiosos que enseñaban en la sinagoga, que tenían gente, tenían seguidores, líderes, hombres de influencia, pero Jesús narra esta historia de amor, podríamos decir, de misericordia, pero también de indiferencia. Así que cuando Jesús dice, aplica lo que tú conoces, quiere decir, necesito que tú seas mis manos, que tú seas mis pies para aquellos que están sufriendo. ¿Quién es mi prójimo? Jesús responde de esta manera. Y ¿sabes? Quiero que cierres los ojos y te imagines esta escena. A Jesús
en una calle polvorienta, pero rodeado de judíos, con el sacerdote que le estaba cuestionando. Seguramente estaba el levita. Y Jesús empieza a contar esta historia de estos tres personajes, donde los dos primeros, los judíos se sentían buenos, perfectos y rectos. Jesús contando una historia de un enemigo de ellos. Ahora abre los ojos. ¿Cuál crees o qué piensas que hubiese sido la reacción de estos hombres justos, buenos, santos, de raza pura, que eran los judíos, cuando les habla de un samaritano que era su enemigo? Porque los samaritanos, lo dice muchas veces en varias partes de la Biblia, eran sus enemigos porque eran impuros, eran de raza que se había mezclado y tenían otro lugar de adoración, o sea, totalmente diferentes. Y miren la reacción, y puedes imaginarte esto. Ahora, 34 al 37. Y acercándose el samaritano, ¿qué pasó en el samaritano? Nos quedamos ahí. Fue movido a misericordia. Y ahora en el 34, todos juntos. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. 5 cosas, no me lo quites. Jesús, en medio de una conversación, les revierte lo que siempre habían creído y lo que siempre habían pensado. Tu enemigo ahora, el protagonista, es el bueno y tú eres el malo. Jesús les reinvirtió lo que sus conceptos morales, espirituales, religiosos, doctrinales se habían llenado de ellos, y ahora Jesús les cambia la jugada y les pone: aquel a quien tú odias hizo estas cosas. Se acercó. 2. Nada más 3 están conmigo. ¿Qué hizo? ¿Sabes? Yo me imagino al sacerdote que vio aquí a ese cuate y habrá dicho, así como, bueno, ahí vemos al bueno, al samaritano, pero yo me imagino al sacerdote ahí tirado, un hombre. Y sabes, entre Jerusalén y Jericó había un camino tan peligroso que siempre había ladrones que estaban acechando a la gente. Así que la costumbre antigua era que se reunían varios para poder transitar en caravanas. Pero tal vez la urgencia, la necesidad de viajar hizo que estos hombres viajaran solos. Y algo que podemos notar, este hombre tirado, herido, me imagino que el sacerdote habrá dicho: ay, no, yo ni lo voy a tocar porque está impuro. Ay, no, ni modo. Y tal vez hasta hubo empatía con él. Ay, a mí así una vez me pasó. Ay, pobrecito. Ay, que Dios le bendiga. Voy a orar por ti. Y pasó de largo. Y luego pasa otro que ministra en la alabanza y que canta y que llega al corazón. No, los de aquí son bien ungidos,
Y pasa el levita. ¿Y qué dice en la Biblia que hizo el levita? Lo vio y ahí te ves. Y habrá dicho dentro de su corazón: mi servicio es en la sinagoga, allá es donde ministro, aquí en la calle no. Así que, y era de su propia raza. Tal vez era el hijo de la vecina, pero ¿cuál fue la actitud y la decisión de dos hombres que recitaban la Biblia? Indiferencia, insensibilidad, apatía, lo que esos espíritus demoníacos que están reinando hoy en día, egoísmo. Se descompusieron las calles, que el gobierno tiene que arreglarlos. ¿Por qué yo? A tu vecina la asaltaron, ni modo. Y qué bueno que le tocó a ella y no a mí. Pero no tenemos lo que Jesús nos pide. Haz esto y vivirás. Amados, no permitas que el conocimiento te lleve a la arrogancia, al orgullo. No permitas que lo que Dios te ha bendecido solo sea para satisfacer tus caprichos, tus necesidades, sino que vayas a la acción, amando aún a los que te odian. Mira lo que dice Juan 13:35. Pueden subir, chicas, de la alabanza. Este tema lo voy a seguir el próximo domingo, porque hay tanto que aprender que no quise yo terminar el día de hoy. Así que dice la Biblia: Juan 13:35. Ahorita me pones pero por favor ponme Juan 13:35. La Biblia dice así: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis. ¿Quieres ser discípulo del Señor? Se van a conocer. Vas a brillar cuando tú tengas amor los unos por los otros. ¿Quieres que la gente vea en ti a Jesús? Tienes que tener amor los unos por los otros. Pastora, es que si usted supiera. ¿Tú crees que Jesús no sabía de Judas? ¿Tú crees que no sabía lo que había en el corazón de estos que daban ganas de apedrearlos? Y sabes, a eso se expuso Jesús. Jesús se expuso a que lo apedrearan, lo golpearan, porque les estaba diciendo una verdad. ¿Saben por qué los judíos no le reclamaron ni lo insultaron ni lo apedrearon? ¿Sabes por qué? Porque les estaba diciendo una verdad que no podían debatir. Amados, haz esto y vivirás. Amados, hoy el Señor nos dice que hagamos, que actuemos, que accionemos. Es el tiempo que la gente te está necesitando, está clamando por ti, está pidiendo por ti. Ahora es el tiempo. Y puedes imaginar, ellos no querían evidenciar su maldad, no querían evidenciar su arrogancia. Estaban tan faltos de amor y de compasión y de bondad. Así que, amados, es el tiempo de que brillemos y que seamos dignos hijos de Dios. ¿Quién dice un amén? Ahora sí, dice: y acercándose.
Versículo 35. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y le hace esta pregunta. Vean cómo Jesús cuestiona y le vuelve a hacer esta pregunta: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Fíjate, ni siquiera quiso mencionar: ay, pues el samaritano que es mi enemigo, que me cae gordo, que yo no puedo ni pasar junto a él. No, sino el que usó. ¿Y qué le dijo Jesús? Ve y haz lo mismo. Hoy el Señor te dice a ti, me dice a mí: ve y haz lo mismo. Deja de condenar, de traer juicio a aquellos que ves que están pecando, sino que tienes que venir con ellos con amor y con misericordia, vendando sus heridas. Y ¿sabes lo más grande de lo que Jesús nos narra? Que le dejó su caballo. Voy a decir, allá en los pueblos tienen un dicho: el caballo ni la vieja se presta. ¿Sí o no? Este hombre le dejó su caballo. El único transporte que él tenía, lo dejó su lugar para dárselo a su enemigo. Jesús dejó el trono de gloria para venir al mundo y venir a tu vida. Dejó su trono, el único, el poderoso, el digno de sentarse en ese lugar. Vino a la tierra por cada uno de nosotros, con nuestras miserias, con nuestro pecado, con nuestra inmundicia, con nuestra suciedad. Él lo dejó todo. Ya no sigas jugando al cristianismo. Es el tiempo de volver a Jesús, a volver a su palabra y vivirla, caminar sobre ella. Deja de criticar, deja de señalar, deja de juzgar y hazlo como el Señor te está diciendo el día de hoy. Quiero verlo en ti. Haz tú lo mismo, dice el Señor. ¿Sabes? Jerusalén significa ciudad de paz. Jericó, una ciudad de fragancia. Pero entre la ciudad de paz y la ciudad de fragancia había un camino peligroso. Amados, es el tiempo de levantar a los que están sufriendo. En días pasados, meses pasados, Fabi, que está allá, estuvo muy enferma. Y ¿cuántos días estuviste hospitalizada, Fabi? Fuerte, dime. No te oigo. 1 mes. Yo le hablaba a su esposo porque era el único que la podía cuidar, porque no había nadie más. Y yo decía: ¿dónde están los hermanos? ¿Quién podría decir: yo voy y cuido para que Paquito pudiera descansar? ¿Sabes? Mi corazón ardía por eso. Porque no se trata de dinero, es de darnos a nosotros mismos. Y no de decir: ay, pues que Dios te cuide, voy a orar por ti allá en la casa, te voy a poner en oración. Sino de hacer. Hoy estamos con 2 situaciones en nuestro corazón muy fuertes como iglesia. Dulce, pásalo, Dulce, con tu papá, por favor. Una mujer que el Señor redimió y salvó, y que a mí me consta que hizo el instituto con mucho esfuerzo, pero
se apasionó tanto por el Señor, le habló de Jesucristo a su papá. Sí. Él aceptó a Jesús. Y la semana pasada, con mucho dolor, me decía ella: Paz, no sé qué hacer porque mi papá no tiene ni seguro ni ningún alguien que lo respalde. Él está solo en Taxco. Y él vive haciendo arbolitos bonsai con piedritas. Y los vende en la calle a los turistas. Ella, con mucho esfuerzo, renta su casita. Y me dijo: Paz, necesito 30,000 pesos para hacerle una biopsia a mi papá porque le han detectado cáncer. Sabes, mi corazón se llena de impotencia. Y le dije: mija, vamos a ver qué podemos hacer. Dios abrió puertas y ahora ella pudo asegurar a su papá por medio de una persona que se ofreció a asegurarla y asegurarlo a él. Eso se solucionó. Y yo sé que Dios siempre va a abrir puertas para aquellos que lo amamos y lo necesitamos. Pero ahora viene lo fuerte. Ella es solita. ¿Y quién puede decir: Dulce, cuenta conmigo para que vaya a cuidar a tu papá 2 horas cuando lo internen, cuando él lo necesite? Aquí está mi mano, Dulce, para que puedas llorar y para que puedas descansar un rato y no lleves tú la carga de tu padre por 24/7. Ella llegó abandonada por sus padres, tanto como su madre por su padre. Se levantó sola, cayó en vicios, pero el Señor en su gran amor la rescató y la redimió, y ahora está aquí. ¿Cuántos están movidos a misericordia? Tenemos el caso de un joven, David, que ha orado mi esposo por él casi todos los días, porque le encontraron un tumor y él me dijo ayer en la tarde: Paz, el tumor es más grande que mi riñón. Está joven. Y sabes, no me preocupa tanto el dinero, sino quién lo va a estar cuidando también. Y ahí está Paquito, que le hable. Paquito, ¿has estado al cuidado de David, sí o no, Paquito? Con los varones. Y hay tantas necesidades, pero no hay manos, no hay corazones dispuestos. Es el tiempo de accionar. Iglesia, despierta, por favor. Iglesia, reacciona. Jesús ya viene y tus hermanos, tus amigos están padeciendo. Ya no veas lo que tú necesitas. Es más, es mejor dar que recibir, dice la Biblia. Deja tu egoísmo, eso que tú dices que es tu estabilidad y que te aseguras de ello. Así va a ser, pero Dios ya no te va a dar más. Y lo vamos a leer por último. Ya están aquí. Ponte de pie. Proverbios 25, 21 y 22. Gracias, Dulce. Mira lo que dice la Biblia. Repite conmigo. La Biblia dice así: si el que te aborrece tuviere hambre fuerte, y si tuviere sed, 22. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No te oigo convencido. Si yo doy pan, si doy agua, ¿cuál va a ser mi recompensa? Ascuas amontonarás sobre, ¿y quién te lo va a pagar? ¿Quién dice un amén? ¿Quién quiere esto? Yo sí. Yo sí. Esas ascuas quiere decir los premios, que eso voy a hablar del siguiente bimestre. Premios y galardones son las recompensas que vamos a recibir cada uno de nosotros en el cielo. No solamente la salvación y la vida eterna, sino va a haber premios.
Primera de Juan 4, 20 y 21. Todos juntos. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? (21) Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios. ¿Cuál es este mandamiento que nos dice el Señor? El que ama a Dios, cierra tus ojos. Y aquí en tu lugar, con tus ojos cerrados, si el Espíritu Santo te redarguyó, habló a tu vida, hoy ponte a cuentas. Ese es el camino, esa es la respuesta. Dile: perdóname. Perdóname por haberme encerrado tanto en mis necesidades. Perdóname, Señor, por encerrarme en lo que yo creía que merecía y que necesito, sin apreciar ni valorar todo lo que tú has derramado en mi vida. Y me he olvidado de aquel que sufre, de aquel que padece, de aquel que tiene hambre y sed, de aquel que está esperando por una palabra de consuelo, por una palabra de amor, por un abrazo. Perdóname si me encontré con estas personas y no lo hice, sino que siempre estoy reclamando para mí: esto es justo, esto no me merezco, esto no me debes de hacer. Sino que ahora, y los que están convencidos, levanten sus manos delante de Dios y empiecen a decirle: Señor, de hoy en adelante quiero ser un digno, verdadero hijo tuyo. Y levanta tus dos manos, porque cuando levantas tus dos manos lo estás diciendo con convicción y con seguridad. Si tú levantas uno, estás sudando, pero si tú levantas tus manos alto, lo estás haciendo con convicción. Y dile al Señor con todo tu corazón: tu pueblo, tus hijos hayan tomado la decisión y hayan abrazado la palabra de hacer lo mismo, de quitar la indiferencia, de quitar el egoísmo, de quitar el orgullo, para servir a los que nos están necesitando, para aquellos que están hambrientos y caídos. Sella esta palabra en cada corazón, en cada mente, y que el día de hoy nos vayamos a nuestra casa, a nuestro trabajo, a nuestro entorno donde nos sentimos seguros, con tu palabra diciéndonos: haz tú lo mismo. Te lo pido, Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Y todos decimos: